demos una bienvenida al repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. Durante este trimestre hemos de estar estudiando cómo interpretar las Escrituras, y es fundamental entonces lo que esta semana hemos aprendido o recordado. El origen y la naturaleza de la Biblia tiene que ser claro en nuestra mente, de tal manera que podamos interpretarla de manera correcta. El texto clave de esta semana se encontró en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Y dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. ¿Cómo es que nosotros aceptamos y confiamos que la Biblia es palabra de Dios? Por su origen sobrenatural, porque fue Dios quien tomó la iniciativa para revelarnos, para compartirnos información de que el ser humano de otra forma no pudo saber o conocer. Eso nos explicaba el día domingo, hablando de la revelación divina de la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros comprender lo que es la revelación? La palabra del Señor lo ilustra en lo que es la cita bíblica de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, que dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas, el término profetés, que significa el que habla en nombre de, en este caso, hablaron en nombre de Dios, trayendo la información de Dios. La ilustración que presenta el apóstol Pedro es que la revelación es como una antorcha que se enciende en un lugar oscuro. Sin que la antorcha sea encendida, nunca pudiésemos nosotros conocer lo que nos rodea, qué hay en ese lugar donde está oscuro. Pero cuando la antorcha es encendida, entonces todo lo que nos rodea nosotros podemos observar. Sin que la antorcha esté encendida, no podremos conocer lo que a nuestro alrededor está. Esa es la ilustración que el apóstol Pedro da sobre lo que es revelación. Nuestra mente estará en oscuridad para entender lo que nos rodea, los designios de esta vida, los propósitos de Dios, a menos que la revelación, es decir, que haya alguien que se digne en darnos a entender lo que a nuestro alrededor hay. Y Dios se dignó porque Él vio a bien y necesario compartirnos esa información porque sabía que es trascendental para nosotros. De esta manera es el origen de la Biblia. Dios comunicándose con el ser humano y apiadándose de nosotros para que nosotros pudiéramos conocer y saber cuál es su buena voluntad. Sin duda alguna, Dios tiene una palabra y un mensaje para ti como para mí. Por eso esta semana hemos comenzado aprendiendo que su origen es divino y que la revelación es el medio con el cual comienza el proceso para que nosotros hoy tengamos el privilegio de la Biblia. Que Dios siga iluminando tu vida y guiándote a través de las Santas Escrituras. Con que la palabra de Dios no es el resultado del esfuerzo humano, no es el resultado del pensamiento de un hombre o de una persona, sino es el resultado de la voluntad de Dios, de que Dios quiso comunicarse con el hombre. Así pues, lo revela la segunda carta de Pedro en su capítulo 1 y verso 21, y dice de la siguiente manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, ninguno de los hombres de la Biblia
habló por voluntad propia, o porque haya querido, o porque se le haya ocurrido, sino que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, les inspiró lo que habían de hablar y que hablaran la voluntad de Él. Asimismo, estos hombres, como nos dice Deuteronomio 18:18, dice de la siguiente manera: profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es decir, el profeta, el escritor de la Biblia, no recibía dictado de parte de Dios para poder escribir la palabra de Dios, sino que era inspirado a través de visiones, a través de sueños. En alguna ocasión, los escritores de la Biblia se vieron motivados a buscar dentro de la información que había a su alrededor para poder crear el contenido que Dios quería. Así pues, el profeta o el escritor de la Biblia juega un papel importante, porque aunque es un ser humano, aunque fue un ser humano de carne y hueso, un ser humano como tú y como yo, tenía la tarea de escribir la palabra de Dios, de escribir el mensaje que Dios quería comunicar al pueblo. Y no era cualquier mensaje. Era un mensaje que tenía un propósito definido, y la misma Biblia nos dice cuál era ese mensaje y qué propósito tenía. El libro de segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios viene hacia nosotros con un propósito. No fue sin propósito la palabra de Dios, sino que siempre tuvo el propósito de redarguir, de enseñar, de afianzar, de preparar al hombre para toda buena obra y para la venida del Señor. Continuando con el estudio de la lección de esta semana, llegamos al día martes. La palabra escrita de Dios. A lo largo de toda la Biblia, encontramos evidencias de Dios por preservar de forma escrita su palabra. Si leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, versículo 27, podemos notar lo siguiente. Dios le dice a Moisés: escribe estas palabras. Luego, en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, versículo 4, también podemos notar otra experiencia. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, Dios le pide a Juan algo. Escribe todo lo que has visto. La pregunta es, ¿por qué Dios tuvo tanto interés en que su palabra fuese escrita? Hay un refrán bastante conocido que dice: más vale pálida tinta que mente brillante. Lo que esto nos quiere decir es que es mejor escribir todo lo que nos han dicho que pensar que todo lo hemos de memorizar. Por eso Dios, en su sabiduría, sabía que la mente humana sin duda alguna se olvidaría de su palabra. Por eso pidió que se escribiera. Ahora, la palabra de Dios escrita ha traído bastantes beneficios y podemos pensar en unos. En primer lugar, en su reproducción. Hoy en día, el libro más reproducido en todo el mundo, sin duda alguna, es la palabra de Dios. Y gracias a esta experiencia, la palabra de Dios ha podido llegar a todos los rincones del mundo. Es decir, la palabra de Dios se ha hecho accesible a todo el mundo. Pero esto también ha permitido que la palabra de Dios tenga durabilidad. En otras palabras, gracias a esta experiencia, se pueden reproducir muchos ejemplares de la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios escrita permite que el ser humano de una experiencia práctica pueda conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y en esa experiencia de conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, el ser humano puede ser movido a la obediencia. En la Biblia encontramos un ejemplo claro. Felipe
y el etíope. Y quiero llevarles al libro de Hechos, capítulo 8, y voy a leer solamente 2 versículos, el versículo 30 y el versículo 35. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Felipe, corriendo hacia él, oyó que leía al profeta Isaías. Esta experiencia de Felipe oyendo que el etíope lee al profeta Isaías no pudo ser real sin la palabra de Dios escrita. Y ahora a esta experiencia vemos la respuesta de Felipe, versículo 35. Y Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Todos sabemos en qué terminó esta historia. Este hombre entregando su vida a Jesús y demostrando su amor públicamente a través del bautismo. Ahora, queridos hermanos, el hecho de que Dios haya querido que su palabra fuese escrita causó tanto enojo en Satanás. Tanto así que a lo largo de la historia, Satanás se ha encargado de destruir la palabra de Dios. La sierva del Señor, la hermana Elena G. de White, en Primeros Escritos, en la página 214, dice lo siguiente, y quiero leer textualmente para ustedes. Me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa porque querían conservar la pureza de su religión. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Pero vi que Dios tuvo cuidado especial de su palabra y la protegió. Y en diferentes periodos solo quedaron unos cuantos ejemplares de la Biblia, pero Dios no consintió que se perdiera su palabra, porque en los últimos días los ejemplares iban a multiplicarse de tal manera que cada familia podría poseerla. Esta experiencia es tan interesante porque nos lleva a entender lo valioso que es la palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, debemos de darle el valor a la palabra de Dios como se merece. Que la palabra de Dios pueda ser nuestra lámpara a nuestros pies y pueda alumbrarnos el camino hacia la patria celestial. Que Dios nos bendiga. La lección Escuela Sabática nos invita a mirar el paralelismo que hay entre Cristo y las Sagradas Escrituras. Y con esto no decir que todo debe ser completamente igual. Es más, Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el verbo, el logos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan habla del mismo Cristo del que hablaron los profetas, guiado sobrenaturalmente en el proceso de inspiración como ya se mencionó. El Mesías se haría carne de una manera sobrenatural. Sería concebido por el Espíritu Santo en medio de una humanidad dañada por 4,000 años de degeneración. Ahora bien, el hecho de que Jesús naciera en un tiempo y en un lugar específico no anula su divinidad, como tampoco condiciona el tiempo y la cultura específica a las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, Cristo y las Escrituras, debido a su origen y paralelismo, están completamente vinculados a toda persona del mundo, de todas las edades y regiones. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 dice que los que permanecen en Él y en su palabra son sus discípulos. Como ya dije al principio, el hecho de que haya un paralelismo no quiere decir que todo debe ser igual. La Biblia no es la encarnación de Dios. Mucho menos Dios es un libro. Juan agrega en el capítulo 2, versículo 22, que cuando Cristo resucitó, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en las Escrituras y en la palabra de lo que Dios
de lo que Jesús había dicho. De otra manera, querido amigo, la Escritura y la vida de Cristo no debe separarse. No puedes decir que amas o sigues a Cristo si no cumples, si no guardas su palabra, si no haces sus ordenanzas. No puedes vivir solo de un lado. Por lo tanto, te animo para que cada día puedas seguir creciendo espiritualmente. Ante la situación que estamos viviendo, las personas de todo el mundo, hoy más que nunca, están volteando a mirar a las Sagradas Escrituras. Algunos la observan desde su propio punto de vista y sacan de contexto algunos pasajes o versículos, adecuándolos a su propia opinión. Al apartarse de Dios, siempre se ha traído consecuencias muy trágicas, funestas. Los seres humanos separados de Dios, por culpa del temor, por culpa de la vergüenza, han distorsionado y a veces suprimido el conocimiento de Dios. Esta semana hemos estado estudiando el origen y la naturaleza de la Biblia. Se han contestado algunas interrogantes, tales como ¿por qué Dios se revela a sí mismo y cómo nos revela su voluntad? ¿Por qué el ser humano necesita revelación? ¿O cómo se revela Dios? La humanidad entera pueda preguntarse cómo unos 40 hombres de trasfondos históricos, culturales, tan distintos, tan divergentes, que tenían diferentes niveles sociales, ocupaciones, así como también dotes intelectuales, espirituales. Cómo estos hombres produjeron una colección de libros que manifiestan una unidad tan notable y que desde el comienzo hasta el fin revelan a un Dios tan inmensurable en su amor. O también podemos seguir cuestionándonos de cómo estos hombres pudieron revelar a una persona como Jesús de Nazaret, tan verdaderamente humano, pero 100% divino, libre de todas las debilidades e imperfecciones de la raza humana. La respuesta a este cuestionamiento yace en el hecho de que las Escrituras no tienen meramente un carácter de origen humano, sino que también tienen un carácter, un origen divino. Algunos eruditos de la Biblia tratan de rechazar muchas enseñanzas de esta, considerándolas meros mitos, tales como la historia de la creación, el Éxodo, algunas historias de Daniel, de David, y estos aseguran que fueron escritos para enseñar algunas verdades espirituales. Todo esto sucede cuando se aleja del juicio divino de Dios. No obstante, Dios desea contar con tu ayuda para difundir su voluntad y las buenas nuevas de salvación. Hoy, cuando estamos viviendo una situación difícil, hoy cuando la pandemia del COVID-19 está azotando a todo el mundo, no podemos olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado, lo que Dios ha hecho con nosotros en el transcurso de los años, en el transcurso de las décadas. No podemos olvidar. Hoy más que nunca sabemos que Dios está al control de nuestra vida. Que esta semana haya sido una semana rica, abundantemente. Que hayas tenido muchas bendiciones. Dios te bendiga.